Muy buenos días en esta mesa de diálogo de la revista Land & Building, en concreto, como lo hemos determinado, este 15 de mayo del 2020. Me da muchísimo gusto presentar esta mesa de diálogo con el tema la economía mexicana y el financiamiento empresarial ante el COVID. Tenemos a 4 extraordinarios exponentes financieros locales y a nivel nacional, y me daría mucho gusto presentar a Gabriel Casillas, quien es economista en jefe del Banco Banorte y columnista en El Financiero. Gabriel, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Muchas gracias por la invitación y gracias por compartir panel con tan distinguidas personas. Claro que sí. Jorge Castañares, socio director de la firma Experta Capital, un amigo ya de la revista Land & Building, maestro inclusive de alguno de nosotros que hemos estudiado en el ITAM y también catedrático del ITAM. Jorge, buenos días. Muy buenos días, mi querido Ricardo, Gabriel, Gaby, Michel, un honor y un gusto otra vez estar aquí con ustedes y, como dice Gabriel, compartir el panel con distinguidas personas. Gracias, Jorge. También tenemos a Gaby Gutiérrez Mora, quien es directora regional noreste de MIFEL, de Banca MIFEL, y quien también es asociada de las mujeres empresarias aquí en Los Cabos, una mujer muy emprendedora y empresaria local. ¿Cómo estás, Gaby? Hola a todos. Hola, Ricardo. Hola, Gabriel, Jorge, Michelle, César. Gracias por la invitación. Es un privilegio poder estar aquí. Gracias, Gaby. También tenemos a Michel Piquet, quien es director de Piquet Finanzas y también es presidente fundador del IMEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, capítulo Los Cabos, quien todos lo conocemos muy bien en Los Cabos, es amigo de todos y financiero experto aquí en el área de Los Cabos. ¿Cómo estás, Michel? Ahora me toca Ricardo, el gusto de saludarlos y por supuesto el placer, gracias, el gran saludo de, estamos en la playa y en el mar acá en Los Cabos, nosotros, ellos están en la Ciudad de México, así es que un saludo. Aquí hay tiburones y hay peces y la verdad el gusto de compartir con grandes aquí tiburones. Aquí también en la Ciudad de México, Michel. Ah, sí, también. Tiburones, esas cosas. Bueno, allá tiburones también, por eso digo tiburones en la Ciudad de México y una gran dama, la verdad, Gaby, una extraordinaria banquera aquí localmente y a nivel divisional. El gusto de saludarlos y sobre todo, Ricardo, muchas gracias por la invitación a la revista Land & Building. No te preocupes, Michel. Ahora te toca estar del otro lado del micrófono, Michel. Regularmente sí. Tú eres el que nos cuestionas. Sí, te vas a vengar de todas las que hemos hecho como comentarista y entrevistador, ¿verdad? Ya sé, pero qué bueno. Pues me gustaría empezar, que nos platiques un poquito, Gabriel, hasta la Ciudad de México. ¿Qué es lo que haces? Platícanos un poquito al público que no tienen el gusto de conocerte. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, en el Grupo Financiero Banorte me encargo de las áreas de análisis económico y relación con inversionistas. Entonces, por un lado, en la parte de análisis económico, hacemos pues, todo el seguimiento de la economía global, ¿no? Particularmente, claro, de Estados Unidos, Eurozona, China, inclusive algunos países emergentes como Brasil. Y en el caso de México, pues un seguimiento mucho más puntual, tanto a nivel macroeconómico, PIB, tipo de cambio, tasa de interés, inflación, como a nivel de análisis regional. Entonces, eso es lo que hacemos. Y del lado de relación con inversionistas, pues en Banorte somos de las empresas más públicas de México en términos de que muchas acciones están en bolsa, ¿no? Un porcentaje grande del capital. Y pues no nada más hay inversionistas locales, sino hay muchos inversionistas extranjeros. Entonces, mantenemos una relación muy cercana con inversionistas en todo el mundo. Entonces, es un trabajo fuerte, pero muy enriquecedor y muy contento, estimado Ricardo. Bueno, que ahora la tienen bastante compleja, ¿no? El análisis de la economía mundial está bastante pesadita. Muchas gracias, Gabriel. Jorge Castañares, nuestro amigo del DF. Platícanos un poquito, Jorge, ¿cómo es que está funcionando Experta ahorita que vienen estas nuevas retos, ¿no? De la economía nacional? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que hace Experta Capital? Muchas gracias, Ricardo. Pues a nosotros nos toca hacer la contraparte de mucho de lo que hace Gabriel ahí en los bancos. Somos un estructurador de fondos de capital privado desde hace muchos años, invirtiendo en el mercado de bienes raíces a nivel nacional. Realmente Experta Capital ha tenido que adaptarse y redefinirse muy rápidamente en estas semanas, puesto que esta nueva realidad nos pone en una situación pues, muy compleja, también con muchas oportunidades que se abren a los que tenemos la posibilidad de tener cierta liquidez. Ahorita Cash is King es una de las variables más importantes que nosotros estamos vistiéndoles a nuestros inversionistas y obviamente pues nos toca igual en otro ámbito y con otro tipo de análisis fundamental económico, pues hacer unas perspectivas hacia el capital market, hacia el mercado de capital privado,
de cómo vemos las oportunidades de inversión en el país y cómo las podemos reconfigurar. Nos ha tocado el reto de estas semanas de reconfigurarnos y reinventarnos. Muy contento igual, es un reto de muchos años, me ha tocado estar ya muchos años en el sector inmobiliario y banquero. Ahí mis orígenes son en la banca, como Gabriel, ahí en algunas instituciones, competencia de Gabriel. Tengo extraordinarios, el director general de Banorte fue mi jefe en Santander muchos años. Entonces, un gran recuerdo de la banca y del análisis económico, porque finalmente economista soy, y ahí siempre estamos viendo la bolita de cristal. Pues qué bueno, va a ser momento de que volteemos también más hacia el Pacífico, hacia el noroeste del Pacífico. Los Cabos es una impresionante oportunidad para que inviertan. Bienvenido, Jorge. Gracias. También tenemos a Gaby Gutiérrez. Gaby, Mifel hace poco que se empezó a posicionar fuertemente aquí en Los Cabos. Platícanos un poquito qué es lo que hace Gaby Gutiérrez en Mifel localmente. Sí, pues localmente ahora sí que yo estoy en el campo de batalla. Esto es en contacto con los clientes, personas físicas, personas morales, detectando las necesidades, adaptándonos a estos tiempos, a estos cambios, viendo cómo salir, cómo ayudar, cómo hacer que se mueva otra vez el motor económico que está tan complicado, que está prácticamente parado. Estamos ahora sí que trabajo uno por uno. Los bancos somos una necesidad básica, entonces no hemos parado. Las sucursales están abiertas en casi todos los bancos. Hay sucursales que se han cerrado por temas logísticos en el país, en todos los bancos. Aquí Mifel está abierto. De hecho, es el único banco que mantiene sus sucursales abiertas. Las únicas sucursales que han mantenido las dos abiertas en Banca Mifel está aquí en Los Cabos. Entonces estamos todos los días detectando necesidades de los clientes de todo estilo. Nos ha costado un poquito de tiempo el tema de las reestructuras, pero lo estamos ya toda nuestra cartera fue reestructurada y ahorita pues estamos viendo la necesidad para poder solventar. Pues bueno, vamos a ver también la necesidad de que ya empieza otra vez a haber recursos, ¿no? Digo, sobre todo los constructores, créditos puente, créditos para vivienda, es importantísimo que se reactive. Michelle Piquet, director de Piquet Soluciones Financieras y fundador del IMEF en Los Cabos. Platícanos un poquito, Michelle, ¿cómo estás? ¿Qué hace el IMEF aquí en Los Cabos? Mira, primeramente decirte que nuestro trabajo es muy similar al que hace Jorge en la Ciudad de México, nada más que de manera local. Aquí, Piquet Consultores Financieros, lo que hacemos es una oficina que se encarga de estructurar proyectos de inversión. Lo que hacemos también es asesorar empresas corporativas y ayudamos a que las empresas tengan capital y financiamiento a través de diversos instrumentos, porque Gabriela no me dejará mentir, localmente aquí los cabeños, una población de 400,000 habitantes, un poco menos, donde no tenemos mucha cultura financiera en Baja California Sur y muy particularmente en Los Cabos, a pesar de los grandes proyectos hoteleros, 12,500 llaves a nivel hotelero con Odil. Después de Odil, con todas las inversiones que se hicieron, se fueron a 20,000, prácticamente subió el 50% de llaves de cuartos de hotel, y muchos de esos fondeos aquí en Los Cabos se hicieron a través de diversas cosas, pero el empresariado local piensa mucho en la banca nada más, y eso es muy bueno para Gabriela y para todos los bancos locales, para Banorte, para todos, pero hay muchas formas de financiar proyectos de inversión. Hay proyectos de inversión que los puedes financiar en el Valle de la Muerte, los puedes financiar a través de Capital Ángeles, fondos de inversión, inclusive ya cuando inicia el desarrollo los puedes, inclusive en el inicio, en el Valle de la Muerte, con Family and Friends, inicias con eso normalmente, o te puedes ir también con Family Office, y después te vas a la banca tradicional, pero la banca te pide que tengas el desarrollo en la parte comercial. Posteriormente puedes entrar a Mezzanini, o te metes a fondos de inversión, o te metes a fibras, muy famosas las fibras, muy presentes las fibras aquí en Los Cabos. Te puedes meter a fibras también, o ya si estás en gobierno corporativo te puedes a crear OPIs y hacer las ofertas públicas iniciales. O sea, hay mucho que hacer en Los Cabos, pero mucho empresario no conoce de esto, los locales no conocen de esto. Hay muchas empresas en Los Cabos que buscan financiamiento, y cuando les abres la gama de opciones de lo que existe en el mercado a través de los fondos y de las fibras, traemos varios fondos y fibras queriendo invertir aquí en Los Cabos, y también Family and Friends de manera local, entre muchos otros esquemas donde
nos dice Michelle, pues consíguenos recursos, así hemos bajado cerca de los 500 millones de pesos, puros chiquitos de millón, 2 millones, 5 millones también, ayudándoles a la forma de apoyar el financiamiento aquí en Los Cabos. Y en la parte del IMEF sí, nos tocó fundar en el 2010 el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el instituto más importante en el país, que por cierto Gaby es socia activa ahorita, muy puntual, muy activa, Gabriela, y en mi caso yo pues fui presidente fundador y precisamente el tiempo ahora estamos al 100% enfocado en el negocio, pero es un gran instituto que está muy activo ahorita en Los Cabos, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, capítulo Los Cabos, y bueno, el decirte, Ricardo, que hay mucho que hacer en Los Cabos a través de la banca de desarrollo, las áreas comerciales y la estructuración de proyectos de inversión. Eso es lo que hacemos en Los Cabos, aparte estar en un micrófono, que la gran mayoría de la gente nos ubica en el micrófono en radio, en las mañanas, ahí en el noticiero de 7 a 9 de la mañana, pero realmente terminamos a las 9 y nos vamos a hacer toda la parte de estructuraciones y de proyectos y de buscar recursos para apalancar el desarrollo tan importante, tan vigoroso, que éramos el número 1, con el 13% de crecimiento del Producto Interno Bruto a nivel nacional, reconocido por el presidente López Obrador. Ayer una pregunta que le hicimos en una mañanera, él decía, sí, Baja California Sur está creciendo de manera importante, pero ahorita las cosas son completamente diferentes. Factor de ocupación hotelero, 0%. Bueno, está el 0.01% porque la hija de Coppel en los desarrollos de Pueblo Bonito está en una de las habitaciones, que es el único factor de ocupación, pero al contrario le cuesta al hotel. O sea, nada. Hay 4 vuelos nacionales. Entonces hay mucho que hacer. Yo veo una economía, bien lo decía Daniel Becker en una entrevista que le hicimos, el presidente del grupo MIFEL, decía, esto viene en B. Lo que vamos a ver es dónde cae la pelota más adelante para entrarle muy fuerte en financiamiento, y es lo que estamos viendo aquí en Los Cabos, cómo entrarle en un momento donde la actividad económica se debe de abrir, aunque sabemos que en otro modelo, en otro formato, pero bueno, en general, Ricardo, eso es lo que hacemos aquí en Los Cabos. Michelle, yo también me tengo que poner la cachuchita de constructor. Recordemos que yo soy constructor y desarrollador. Si vemos el 2018 y el 2019 tuvimos el crecimiento más grande, el municipio de Los Cabos, no Baja California Sur, el municipio de Los Cabos fue el que más creció a nivel nacional en los últimos 2 años. Mucho de ese crecimiento tiene que ver con Family and Friends. Muchas de las obras que se hacen, que no son hoteles, que no son desarrolladores, se hacen con inversión privada, inclusive con inversionistas extranjeros que aportan capital. Considero, desde mi punto de vista personal, que ese tipo de inversiones se van a ver frenados. Entonces, los desarrolladores vamos a tener que voltear a ver las bancas. Aunque tengamos que hacer un poquito más de esfuerzo, un poquito más de estructura, un poquito más de logística, vamos a tener que voltear a ver las bancas porque necesitamos reactivar. Yo creo que este va a ser un punto importantísimo porque yo que desarrollo, más del 50% de mis desarrollos son Family and Friends o de inversión privada de extranjeros. Entonces, yo creo que ahorita, tanto los Family and Friends como los inversionistas extranjeros van a estar un poquito retraídos, van a estar un poquito temerosos de invertir. Entonces, va a ser momento de que volteemos a ver a la banca. Pero bueno, me encantaría iniciar contigo, Gabriel, allá en la Ciudad de México, con una pregunta que nos expliques un poquito a los que no estamos tan involucrados en el tema financiero, que al final del día necesitamos los recursos, al final del día necesitamos el apalancamiento, al final del día desarrollamos, construimos, pero no estamos tan entendidos, como dice Michelle, nos da miedo inclusive acercarnos a las instituciones financieras. A mí me gustaría preguntarte, Gabriel, ¿cómo está la economía mundial? Refiriéndonos a la economía que dependemos todos, Estados Unidos, ¿cómo está la economía mundial? ¿Cómo la ves? ¿Y cómo está la mexicana a razón de esto, no? Claro, muchas gracias, Ricardo. Pues mira, yo creo que lo más relevante de la economía global es que el COVID no es, digamos, la causa principal de la recesión que estamos viviendo, es la gota que derramó el vaso. O sea, ya veníamos de varios años de crecimiento, ¿no? Desde la crisis de 2008-2009 ya teníamos casi 10 años de crecimiento. Ha sido el ciclo de expansión más largo de la economía global. Normalmente hacia atrás, de los 60 para acá, habían durado 5 años en promedio. Entonces, por eso los mercados financieros internacionales desde el año 6, 7, 8 ya venían muy nerviosos, ¿no? Cualquier dato de malo o débil en China, de repente se caían los mercados de manera estrepitosa. Recuerden que de repente los mercados pronostican más recesiones de las que ocurren, ¿no? Entonces, pero no pasaba hasta 2018. En 2018 empezamos a ver ya ciertos focos amarillos, ¿no? Por ejemplo, falta de inversión a nivel global, ¿no? Empresas ya no estaban invirtiendo, estaban generando unas grandes cantidades de efectivo en caja que no estaban invirtiendo. Estaban llevando a cabo recompras de acciones,
estaban llevando a cabo otro tipo de cosas, ¿no? Dar dividendos, pero no estaban invirtiendo. Si vemos, por ejemplo, el lado tecnológico, ¿qué empresa tecnológica, a pesar del avance que hay tan fuerte, había sacado cosas realmente que cambien nuestra forma de ver las cosas? Un ejemplo muy sencillo, Apple, ¿no? La de la manzana, la de los iPhones. Después de haber sacado cosas que cambiaron industrias, como fue el iPod, ¿no? O como fue el Apple TV, o como fue el iPad, ¿no? Que la gente piensa que ha vivido con tablet o con iPad de toda la vida y apenas va a cumplir 10 años que salió, ¿no? De repente ya no había sacado realmente nada en los últimos años que cambien las formas, todo, ¿no? Hay teléfonos o tabletas más grandes, más chiquitas, más rápidas, seguro todo más caro, pero no había algo que realmente cambiara. Entonces, del lado tecnológico, del lado de inversión, sabemos que si no hay inversión, es como la bicicleta cuando dejas de pedalear, ¿no? Dejas de pedalear, todavía te queda un ratito de vuelo, pero eventualmente se para. Entonces estábamos como acercándonos a una recesión económica global en algún momento y obviamente la gota que derramó el vaso fue pues la pandemia de COVID, ¿no? Que sí cambia cosas, ¿no? Porque esperar una pandemia es muy difícil, ¿no? Es impronosticable prácticamente. Entonces estamos viendo que la caída pues, es muy estrepitosa, ¿no? Estamos viendo cifras económicas que no habíamos visto pues nunca, ¿no? Por ejemplo, cosas como hoy en la mañana que se publicó las ventas al menudeo en Estados Unidos con una caída, la peor caída de la historia. La producción industrial, la peor caída de la historia. El PIB del primer trimestre en Estados Unidos no fue la peor de la historia, fue una caída de 4.8% con respecto al trimestre anterior de manera anualizada. Pero de todas maneras, en Estados Unidos realmente la pandemia empezó a afectar en la última parte del primer trimestre. Todos los números que estamos viendo del segundo trimestre son los peores, ¿no? Entonces la economía global empezó primero en China, ¿no? Ahí fue el brote. El PIB en el primer trimestre tuvo una caída de 6.8% anual. No nada más la peor caída que ha tenido, sino la única caída que ha tenido el PIB de China desde 1992. Después ya se reportó el PIB de la eurozona, el primer trimestre, con una caída de 3.8%, pero luego estas cifras, pues, cada quien la reporta diferente, ¿no? La de China era anual, el 3.8% de Europa es trimestre a trimestre, no anualizado. Si lo analizamos, ¿no? Nos da prácticamente 16% de caída, ¿no? Para hacerla más comparable. Es la peor caída que ha tenido la eurozona desde 1995 que se publica la serie. Y entonces vamos viendo cómo en China pues, todo fue en el primer trimestre. En eurozona parte primer trimestre y parte segundo. Y en Estados Unidos prácticamente va a ser segundo trimestre. Entonces estamos viendo cifras muy fuertes y esto pues lo empezamos a compaginar con México, ¿no? En México claramente pues, están paradas las líneas de todas las cadenas de distribución, las cadenas de producción en la parte manufacturera, pero la industria de servicios, particularmente ustedes en Los Cabos lo ven, pero así a flor de piel, en la parte turística, en la parte de restaurantes, ¿no? Que es lo más afectado, centros comerciales y cualquier actividad que implique aglomeración, conciertos, gimnasios, cualquier actividad de esparcimiento. Entonces, esto, pues servicios, sabemos que es lo que más representa del PIB en México y pues se le está pegando muy duro al PIB. Entonces, nosotros en México ya nada más hemos tenido el primer trimestre, que vimos una caída de 2.4% con respecto al mismo trimestre del año anterior, ¿no? Pero pues realmente nada más vivimos 2 semanas de la pandemia, ¿no? Entonces, veníamos ya de una cierta debilidad y en el segundo trimestre pues, no tenemos muchas cifras, ¿no? Apenas se publicó, por ejemplo, la cifra de empleo formal, ¿no? El número de trabajadores del IMSS, y vimos una caída que jamás habíamos visto, ¿no? La serie más o menos la tenemos desde 1994 y la caída fue de 555,000 empleos nada más de marzo a abril de este año, ¿no? Eso en la parte de empleo formal. Y también tuvimos las mismas tiendas de ANTAD, ¿no? De la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, donde vimos una caída de 22% nominal, en donde lo que más se cayó fueron las departamentales, ¿no? Se cayeron 72% sus ventas. O sea, estamos hablando de Liverpool, Palacio de Hierro, Fábricas de Francia. En cambio, las de autoservicio no sufrieron una caída tan fuerte porque la gente pues, sigue comprando comida, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy es, vamos a tener la peor recesión de la historia en México también, ¿no? Van a ser números que no hemos visto. O sea, en el segundo trimestre nosotros estamos esperando una caída de 17% del PIB, ¿no? Y en todo el año una caída de 7.8% del PIB. Esto nos asusta muchísimo, ¿eh? O sea, porque cuando las comparamos con las crisis de los 80 y 90, esas cifras palidecen. No habían pasado de una caída de 6%. Sin embargo, para terminar esta intervención, creo que es muy importante comentar que no vamos a sentir la crisis como en los 80s y 90s, porque las de 80s y 90s, venían acompañadas de quiebras de bancos, ¿no? Venían acompañadas de expropiaciones bancarias,
venían acompañadas de niveles altísimos de inflación, ¿no? La inflación se fue a niveles arriba del 100% en los 80s o arriba de 60, casi 60% en los 90s. Las tasas de interés pues, obviamente eran arrastradas a esos niveles arriba del 100%. Eso no lo vamos a ver en esta ocasión, porque lo que está pasando, a diferencia de ese momento, que era un desbalance completo de toda la economía, en esta ocasión lo que estamos haciendo es recortar días de actividad económica. Entonces, si por ejemplo va a ser un año de 6 meses o de 7 meses y lo comparamos con un año de 12 meses, pues la caída es estrepitosa, ¿no? Entonces, esa es una parte bien importante. No esperamos experimentar, a pesar de que la caída sea tan fuerte, un sentimiento tan espantoso como en los 80s y 90s. Y hay que agregar varias cosas aquí en tema de apoyos fiscales, etcétera, pero lo dejo para otra intervención. Sí, que aparte ya lo estamos viendo, ¿no? Digo, el país y los meses se han ido diluyendo, básicamente. No hemos visto el apoyo del gobierno federal. Digo, como empresario, como constructor, no he visto el apoyo del gobierno federal. Ayer leíamos que más del 50% de las empresas constructoras en Los Cabos están o estamos a punto de tronar, ¿no? Y cuando éramos uno de los municipios más fuertes, porque tenemos una logística muy amplia, tenemos clientes extranjeros que nos apalancan muy fuerte. Entonces, yo creo que ahora vamos a tener que voltear a ver realmente a los apoyos financieros de la banca, si es que el gobierno no nos apoya de alguna manera con créditos blandos. Pero justamente en este sentido me encantaría voltear contigo, Jorge, que tienes un panorama más amplio en materia nacional. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves la economía nacional ante el COVID? ¿Cómo estamos? ¿Hacia dónde vamos? Pues mira, una de las cosas que coincidimos desde la perspectiva del capital privado con lo que acaba de exponer perfectamente bien Gabriel, es en el impacto que tendremos en la economía local. Nosotros la estamos pronosticando en una recesión del menos 7%, por lo tanto estamos en el mismo contexto que Gabriel nos está mencionando ahorita. Creo que coincidimos también en que esto no es una crisis como la que vivíamos en los 80s o en los 90s, sin embargo es la peor recesión económica que hemos tenido en el país y esto nos repercute a nosotros como inversionistas de capital privado, pero también nos abre oportunidades. Creo que la continua baja de las tasas de referencia que está haciendo Banco de México, que ya está, Gabriel, corrígeme si estamos en el 5,5% o en el 5%, por ahí, más o menos. 5,5%. 5,5%. Creo que abre un montón de oportunidades. Yo creo que aquí, además de los apoyos de la banca comercial, además de las estructuras que en algún momento, ya platicaremos, como dice Gabriel, de las faltas de apoyos en la política fiscal. Recordemos, como economistas, ahora sí hablando un poco de la teoría y quedándome un poco en la clase del ITAM, recordemos que una política económica tiene 2 patas. Una política monetaria que está haciendo su trabajo el Banco de México, que está dando liquidez al mercado, que está dando liquidez a los bancos, que está bajando las tasas, que ya apoyó con más del 3% del PIB a la liquidez del mercado financiero, pero por el otro lado está la política fiscal, que es complementaria de la política económica. Entonces ya platicaremos de lo que han hecho otros gobiernos y lo que nos falta hacer por aquí, que finalmente lo tendremos que hacer, pero lo que nosotros estamos viendo es una oportunidad muy importante, no solamente para que ustedes como empresarios del sector inmobiliario tengan apoyos de la banca comercial, sino Michelle lo decía ahorita, él en lo local está haciendo un trabajo extraordinario, nosotros tenemos una visión más nacional, complementarnos, hacer sinergia entre fondos más pequeños, fondos más grandes, capital privado, family office, porque finalmente lo que estoy viendo y lo estamos viendo en Experta son una serie de oportunidades de inversionistas que tenemos parados en Estados Unidos, parados en México, a tasas del 5% en México, que para términos reales es 0, en Estados Unidos negativas, que van a salir en este recorte de datos de días de actividad económica que menciona Gabriel, van a salir a buscar oportunidades de doble dígito. O sea, vamos a tener liquidez. Preparar los proyectos en esta pandemia o en este plan de acción de cuarentena de 100 días, yo sigo insistiendo que nuestra actividad se va a ir recuperando poco a poco y que realmente es septiembre el mes que podemos considerar como un mes para una reactivación real de la actividad económica. Ni mayo, ni junio, ni julio, los veremos, obviamente algunas cosas que ya son inaplazables, como el tema de las cadenas productivas, automotriz, minería, por la relación que tenemos con el Estados Unidos y Canadá y el Tratado de Libre Comercio,
pero la actividad económica va a empezar a reactivarse realmente en septiembre, y ahí es donde vamos a salir a buscar oportunidades de inversión. Michelle no dejará mentir. Tenemos que estar preparados como gremio inmobiliario, como sector inmobiliario, para cachar a estos inversionistas que van a querer y necesitar inversiones estables, seguras y de doble dígito. Ahora, Jorge, aquí me queda a mí una duda muy latente. Siempre estamos pensando en cómo reactivar la economía de manera macroeconómica, pero pues yo que lo vivo todos los días, yo que tengo albañiles en espera y que tengo proyectos y terrenos que están parados y que ya traíamos planeados en una proyección para construcción, sugiero, ¿qué opinan ustedes? Que la economía de los bienes raíces inmobiliarios de construcción y de inversión se mueve mucho cuando empezamos a hacer una torre de departamentos, un coto de 5 casas, porque esto reactiva inmediatamente de manera microeconómica a los trabajadores, a las constructoras locales, me refiero a las que venden materiales locales. Esto es lo que tenemos que impulsar. Entonces, justamente con esto me gustaría ir contigo, Gaby, porque ¿cómo está el crédito? O sea, ¿cómo está el crédito en México? Pero localmente, ¿cómo está mi fe? O sea, ahorita nos encontramos con que si yo pido un crédito, pues los bancos van a estar un poco espantados, ¿no? Para que yo te pida un crédito de 2, 3 millones de pesos para empezar un proyecto. ¿Cómo estamos en ese sentido en Los Cabos específicamente? Sí, yo sí voy a hablar totalmente a nivel local. Claro. Claro que dependemos de todo lo que es mundial y de todo lo que es México país, pero siempre los que vivimos en Los Cabos hablamos de que es un sitio muy particular, que tiene unas necesidades muy específicas, un tipo de turismo muy norteamericano, un tipo de inversión muy norteamericana. Entonces, sí somos un sitio diferente. Ahora voy a hablar no solamente como directora de un banco, sino también como portavoz de las necesidades de las pymes, como portavoz de las necesidades de la construcción, como portavoz de las necesidades de turismo, porque eso es lo que hacemos, conjuntar las necesidades para poder asesorar a los clientes, que yo digo, no solo los asesoro para que puedan trabajar conmigo o con un banco, asesoramos para que puedan ver un fondo de inversión, si esa es la alternativa, asesoramos para que vean cuáles son las perspectivas que tenemos en el destino y en el mundo para crecer. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Primero que los bancos, todos los bancos, no prestan su dinero. Un banco no es un negocio de que yo pongo dinero y te lo presto. ¿Sí? Como puede ser un fondo. Un banco es el dinero de terceros y y lo presta, y el negocio es de intermediación. Por lo tanto, tiene que medir el riesgo del dinero que está prestando, porque es un dinero captado de terceros. Entonces, sí, eso es bien importante entender en principio, porque dicen, bueno, los bancos no quieren prestar. Hay un tema de entorno para el cual los bancos se cubren en riesgo. Entonces, ese es el primer factor que hay que ver. Y luego, ahorita en el clima de incertidumbre, que siempre he hablado que la incertidumbre es el peor enemigo en todos los campos, emocional, bancario, financiero, de familia, de todo, la incertidumbre es nuestro peor enemigo. Entonces, sí, en el ámbito económico, claro que la incertidumbre nos reserva, nos detiene, nos paraliza. Entonces, sí tenemos que todos trabajar en conjunto para buscar las mejores soluciones. En el caso de Los Cabos, para reactivar primero el turismo, que es lo que nos trae a la gente que finalmente va a acceder a los inmuebles, al tema inmobiliario, ya sea residencial o comercial. Sí, es nuestra materia prima en Los Cabos, los turistas que vienen y los turistas recurrentes, porque siempre he dicho yo que en Los Cabos no producimos nada de actividad primaria. Nuestra actividad es el servicio y convertimos a los turistas en residentes. Esa es nuestra forma de crecer, como que los sembramos y los cosechamos ya cuando vienen a vivir aquí. Oye, y es Gaby, una cadena, sí. pero justamente estábamos viendo el año pasado, traíamos un rezago de 5,000 viviendas de interés social, precisamente para las personas que ya viven en Los Cabos. O sea,
tenemos un mercado de clientes de casas custom, tenemos un mercado de clientes de casas de alto nivel, que son los extranjeros que vienen. Pero si nos vamos a los créditos que está otorgando, que está anunciando el gobierno federal la semana pasada, nosotros como constructores nos encontramos con un proceso de 3 meses para que se pueda dar eso. Tienes que tener un terreno que esté libre de gravamen, que cumpla los requisitos, que se registre ante el Infonavit, etc. Es un panorama muy oscuro. Y aparte el presidente dice que nosotros los constructores ya no somos necesarios, que mejor contratemos al albañil directamente, ¿no? Entonces, pues eso es una locura, eso no puede funcionar, no va a mover el mercado. Justamente ayer estábamos creando un listado de necesidades que nosotros como Grupo IMEF a nivel local estamos viendo para proponerlas hacia el gobierno federal. Una de ellas, y se me ocurre que puede ser una gran relación con Jorge y los fondos de inversión, es que se necesita un sistema de factoraje para los hoteles. O para los grandes tiempos compartidos o las grandes empresas turísticas, porque hoy por hoy estas personas morales que manejan, digamos que la economía en Los Cabos, tienen asegurado de cierta manera su crédito o su inversión, porque son grupos muy poderosos que están unidos y la verdad, gracias a ellos es que estamos actualmente, ahora sí que subsistiendo en Los Cabos. Nosotros creo que no va a ser en septiembre la apertura y la gran, digamos, reapertura económica, porque en septiembre todavía tenemos la época de huracanes. Yo creo que va a ser un poquito más allá, octubre, noviembre. Muchas gracias. Pero volviendo a esta parte del factoraje, que les digo, los que están actualmente sufriendo son constructores pequeños, claro. No pequeños, constructores que tienen sus contratos para los terceros grandes o constructores que están haciendo vivienda individual o pequeños desarrollos. Esos son los que estamos sufriendo ahorita, porque ya les quitaron sus contratos que tenían proyectados para crecer. Entonces, ¿por qué esto? Porque los grandes desarrolladores no los están contratando por lo mismo, ¿no? Por esta inactividad. Entonces, con un sistema de factoraje, porque ahora todos los constructores a lo mejor pueden ver otras alternativas de construcción o adaptación o remodelación conforme se están dando los nuevos lineamientos de sanitización y de recepción de los huéspedes con otras características. Entonces, sí, yo creo que es súper importante esto de manejar sistemas de financiamiento diferentes hacia la construcción. Que puede ser hacer un paquete, una gran bolsa para financiar esto. El retorno pues está garantizado en el mismo nivel en que los huéspedes vuelvan al destino, que ya a través del gobierno local y a través de los fideicomisos de turismo, la Asociación de Hoteles, Asudéstico, que es la de tiempos compartidos, todos estamos unidos en esto para poder engranar bien los procesos y las logísticas de la vuelta económica que estamos esperando. Gracias. Entonces, esa es una. Y la otra es el tema del financiamiento a través de la banca de desarrollo, que justamente hoy se da la conferencia de prensa de lanzamiento del producto que es para apoyo de pymes con la banca de desarrollo, para fondeo y garantía a la banca comercial, que nos permita ahora sí que dar los créditos a las personas, restaurantes, servicios, constructores, de menos de 5 millones, de hasta 5 millones de pesos garantizado y fondeado por la banca de desarrollo. Eso es muy buena noticia. Michelle, en ese punto, pues, la pregunta obligada, ¿cómo está el apetito financiero aquí en Los Cabos? ¿Hay apetito financiero? O sea, ¿hay gente que te está pidiendo recursos? O sea, si esto se levanta en junio como estamos esperando que se haga, ¿existe el apetito? O sea, ¿podemos pedir dinero? ¿Podemos salir adelante? ¿Cómo lo ves tú que estás más en el piso de batalla? Mira, hay que ser muy puntual, Ricardo, ¿no? La verdad tenemos que hacer un grito desesperado de una emergencia en el sector turístico. El sector turístico en Los Cabos está despedazado. Están llegando 5 vuelos con un factor
de ocupación nulo, está llegando 30, 40 pasajeros. Está despedazado el sector turístico, no hay apoyo de la Secretaría de Turismo Federal. Cuando hablamos de Los Cabos, bien lo decía ahorita Gabriel, el tema económico está cayendo, se habla que el PIB, el primer trimestre ya dio datos, Gabriel, muy puntuales, pero se habla que el PIB se habla entre el 15 y el 20% que va a caer en este segundo trimestre. Eso es lo que los grandes estudios están visualizando, nada más que no lo quieren decir porque es alarmante. El caso de Jorge ahorita hablaba del apetito hacia el riesgo. La verdad es que es muy interesante hablar del apetito hacia el riesgo, y sí hay apetito al riesgo todavía. Hay que entender que el crédito en México y sobre todo las rentabilidades en Los Cabos, me voy un poquito más atrás. Cuando hablamos de la pandemia del coronavirus, nada más hablamos del virus físico, pero tenemos otra pandemia. Son dos pandemias que se nos juntaron. Tenemos la pandemia del coronavirus, pero tenemos una segunda pandemia que ya la traíamos. Es el de la confianza a la inversión, de la seguridad a la inversión. Los Cabos, los grandes inversionistas que han venido aquí, gente del Banco de México, gente de la Banca de Desarrollo que nos ha tocado atender, la realidad, Ricardo, es que nos dicen, oigan, ustedes están en otro país. No es México Los Cabos, no es México Baja California Sur. Entonces, cuando ves que tenemos una doble pandemia, la de la seguridad a la inversión, porque no hay niveles de seguridad en la Presidencia de la República, no está mandando señales de inversión y de seguridad, esa es la primera pandemia que tenemos, que ya la traíamos. Y la segunda pandemia es la del virus, que nos está haciendo que la demanda, no exista la demanda, se esté cayendo. No es que no haya dinero, el dinero se guardó en cierta medida, pero ahí está listo para usarse. En Los Cabos, el 70%, yo hablo mucho con fondos y fibras y sobre todo con algunos family and friends, traigo algunos family and friends de vivienda, y me dicen, Michelle, hay algunos que me dicen, de 100 family and friends y fondos y del sector financiero, 70% está caído el apetito, pero 30%, Ricardo, dicen, sí quiero ir a Los Cabos porque el cap rate es, normalmente en el mercado te pide el 2-1, la tasa de capitalización de los proyectos, la rentabilidad, te pide el 2-1, y hay proyectos como el Thompson aquí en Los Cabos que se dio un cap rate de 4-1. O sea, el nivel de rentabilidad es más alto. Cuando tú hablas de la TIR, de una tasa interna de retorno, cuando vienes aquí a Los Cabos o a nivel país que hablas aquí, yo creo que Gabriel y Jorge en este son expertos a nivel nacional, pero antes si hablabas de una tasa interna de retorno en proyectos de inversión del 18-17%, aquí siempre son 3 puntos más altos. Entonces, el apetito en Los Cabos es mucho más grande porque tanto el cap rate como en su momento la tasa interna de retorno, y ahorita puse un ejemplo dicho ahí por el fondo de inversión Vertex, que es un fondo conocido aquí con Ricardo Adrián, la verdad es que ellos les fue muy bien con el Hotel Thompson. Es un solo ejemplo, y estamos llenos de fibras y de fondos y de 1000 cosas, y sigue el apetito en Los Cabos. Claro que están queriendo venir, claro que con mucho análisis, más análisis del riesgo. A mí me preocupa, Gaby, ahorita que hablabas del tema del crédito, me preocupa mucho José Antonio Quesada, que es el vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aparte buen amigo de Los Cabos. José Antonio decía, Michelle, tenemos que modificar las leyes para que los bancos puedan dar 4 meses. Esos diferimientos que hicieron es una modificación de ley donde ellos tenían, por un tema de capitalización de banca, el poder hacerlo. No lo podían hacer de manera normal por el tema de reservas. A mí me preocupa porque hay una petición de los bancos nacionales de generar, y aquí yo diría, Gabriel es el experto, pero me preocupa mucho que están pidiendo las modificaciones de las reservas y me preocupa la solvencia bancaria, porque no es un tema de bancos, bien lo decía Gabriela. Me preocupa la solvencia bancaria, que se ajusten tanto el pago de los empresarios por la falta de apoyo en solvencia en Los Cabos con recursos, con apoyos. Gaby lo acaba de mencionar, ya viene un crédito, ya está el crédito del gobierno del estado, donde a través del programa Impulso, la banca de desarrollo, que particularmente es Nacional Financiera, los que están entrados con este esquema, vienen 6 meses de gracia. Inicialmente pensaban en 3, al final vienen 6 meses de gracias, hasta 5 millones. Ahorita Gabriel acaba de dar la premisa, pero no lo hace el gobierno federal. Lo está haciendo el gobierno estatal apoyados con la banca de desarrollo. Sí, Michelle, la banca de desarrollo es el gobierno federal. Pues sí, pero no. Bancomex no está hablando. O sea, tú ves a Bancomex en Los Cabos y sí han hecho grandes apoyos. En Odil nos ayudaron mucho. Hay miles de millones de dólares invertidos a través de la banca de desarrollo con Bancomex, pero en los créditos históricos, en los créditos nuevos, Bancomex apenas está empezando a tener apetito, pero se han tardado 1 año y medio. Entonces, cuando ves a Los Cabos,
hay que entender lo que pasa en Los Cabos. En Los Cabos, el sector terciario tiene el 74% de los servicios en Los Cabos es el sector terciario. Estamos parados en hoteles. El factor de ocupación es 0, 73%. Y si de eso nos vamos, somos 700,000 habitantes. Bueno, ya 800, andaremos en el último censo, andaremos alrededor de los 800. Perdón, Jorge y Gabriel, somos una colonia de la Ciudad de México. Ahora, Michelle, con esto, Gabriel, quiero regresar contigo. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, a mí me llama mucho la atención que ahorita actualmente que estamos por ahí estudiando el mercado inmobiliario de la Ciudad de México, ahí en el ITAM, haciendo una especialidad, me doy cuenta de que no voltean a ver los banqueros de su nivel hacia Los Cabos. O sea, me sorprende que seguimos enfrascados en un Tulum, seguimos enfrascados en un Cancún, seguimos enfrascados en el Bajío, pero no volteamos a ver a Los Cabos, cuando, como dice Michelle, el cap rate y la utilidad que nos deja el Pacífico es muy superior. O sea, tenemos hectáreas y hectáreas disponibles, tenemos reservas no, de no, para no el poner. Pacífico, Ricardo, no el Pacífico, perdón que te interrumpa, es Los Cabos particularmente. Los Cabos, Siempre la tasa estamos de retorno generalizando y te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, hay empresas que están desarrollando ahorita en Riviera Nayarit, que también tenemos un muy buena apertura de inversión. Específicamente en Los Cabos tenemos para dar y prestar. ¿Por qué no volteamos a ver cómo lo ven ustedes, Gabriel? ¿Cómo lo ven a nivel nacional? ¿Cómo nos visualizan y qué pretenden hacer? Mira, yo creo que nosotros sí volteamos a ver a Los Cabos. De hecho, nuestro presidente de consejo, Carlos Hank, tiene inversiones en Los Cabos. Siempre está presente el tema de Los Cabos en el banco, al menos nosotros, ¿no? Entonces, inclusive en los clientes, etcétera, sí está presente Los Cabos. Yo no lo veo ausente como lo comentas. A lo mejor falta hacer más, etcétera, pero yo sí lo veo presente, para serte muy sincero. Ahora, trato de compaginar el tema de Los Cabos con el tema macroeconómico, ¿no? Porque efectivamente, como bien decía Michelle, pues la verdad es que el turismo es lo que más está sufriendo y pues más del 70% del PIB de Baja California Sur pues viene de esa parte de servicios, mucho, prácticamente casi todo de servicios turísticos. Como bien decía Gaby, pues sí va a haber financiamiento y todo, pero ¿cómo vamos a compaginar, ¿no? Lo que está pasando en la macroeconomía global, lo que está pasando en lo que comentaba Jorge, con esta parte, ¿no? ¿Cómo se va a dar reapertura de la economía? Todos sabemos que mientras no haya cura o un tratamiento eficaz o vacuna, pues va a haber actividades que no van a regresar a la normalidad. Va a haber actividades que sí. O sea, la nueva normalidad yo creo que es una combinación de cosas que van a ser normales. No podemos subestimar las inercias del ser humano y de cosas que no van a poder regresar rápidamente. Y una de ellas, se habla del turismo en general, pero aquí yo veo un punto débil de Los Cabos y dos oportunidades bien relevantes. El punto débil que veo es el turismo masivo, ¿no? O sea, la parte masiva, esa va a sufrir mientras no haya cura ni vacuna, y no hay nadie que diga que la vacuna va a estar lista en 3 semanas, ¿no? Normalmente se habla de 12, 18, 24 meses, ¿no? O tratamiento, si es que sale. Entonces, el turismo masivo sí va a tener un sufrimiento bien importante. Pero si nos vamos al turismo de alto nivel socioeconómico, ese es el primero que va a abrir. Es más, lo estamos viendo en China, ¿no? Que ya empezaron a reabrir, en Asia, como el turismo de lugares donde tienen grandes espacios, donde los hoteles pueden ofrecer casi certificación de sanitización completa, les está yendo bien y son los primeros que les va a ir y van a poder cobrar más caro porque no es, el servicio que van a ofrecer es de mucho más, pues tiene que tener mucho más cuidado, etcétera. Entonces yo creo que en ese sentido, a Los Cabos, al estar abierto más al turismo internacional en mucho, la verdad es que eso ayuda y creo que va a ser un punto esencial en donde sí veo que Los Cabos puede despertar e inclusive algunos hoteles que a lo mejor están más orientados a la parte masiva pudieran hacer ciertas modificaciones para volverse ese turismo. Entonces veo esa oportunidad tremenda en Los Cabos y por último veo una oportunidad tremenda en la parte de desarrollo, lo que hacen ustedes. ¿Por qué? Porque por los cambios estructurales que está imponiendo COVID. ¿No? ¿Cuánta gente del home office era algo como no, luego la gente no trabaja, etcétera? O no me gusta porque no hay buenas aplicaciones. Y esto nos obligó, ¿no? Estamos haciendo esto en Zoom. ¿Por qué? Pues porque nos obligaron a hacerlo así, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que mucha gente va a hacer home office realmente, más en lugares donde se tenían más preparados. Entonces, si una persona vive en Estados Unidos en un lugar frío, ¿no? Caro, paga muchos impuestos, etcétera, y no necesita ir a su oficina, pues a lo mejor puede vivir en Los Cabos, que es un verdadero paraíso, ¿no? Estar en una casa mucho mejor, con servicios relativamente más baratos a los que él pagaría, o a lo mejor de la misma manera. Pues creo que va a haber una oportunidad de oro para Los Cabos
en el tema de desarrollo, sobre todo para estas personas, y no nada más extranjeras, nacionales también, ¿no? Claro. Qué maravilla, imagínate, Jorge, que pudiéramos trabajar desde Los Cabos, ¿no? Clases desde Los Por Cabos. favor. Entonces, Ya lo platicábamos la vez pasada, ¿no, Jorge? Pero platícanos tú, Jorge, ¿cómo ves esta situación? O sea, ¿cómo ven ustedes el capital privado de inversión Miren, a Los Cabos? Miren, yo veo varias coincidencias en lo que ha platicado Michelle, en lo que ha platicado Gaby, en lo que ha platicado Gabriel, varias coincidencias de la situación crítica en la que estamos, pero digamos el abanico de oportunidades. Yo creo que aquí hay que tomar en cuenta que esto es una cadena de valor y como bien dice, Gaby lo dijo, su materia prima es el turismo, los siembran, los cosechan y los convierten en habitantes de Los Cabos. Esto me pareció encantador, por decirlo menos. Y creo que en la parte financiera, Michelle, y en la parte de hacer que Los Cabos se vuelva un destino de inversión, que lo es para los fondos globales, pero que tenga una cimentación mucho más capilar, creo que tenemos que trabajar todos los frentes. Desde la banca del desarrollo, yo estoy de acuerdo contigo, tengo extraordinarias experiencias pasadas con Bancomex, con las estructuras de crédito hacia el turismo y hacia el sector industrial, logístico. Tenían, porque no puedo hablar del presente, una vocación pro negocio muy clara. Espero, en serio, es un sentimiento que no la hayan perdido y que este COVID, esta pandemia, este cambio de realidad los haga reaccionar por el bien de México, por el bien de cada uno de nosotros. Esta banca de desarrollo tiene que reaccionar para ponerse a la altura de las circunstancias. Banca nacional, como puede ser Banorte, esta visión global, una banca nacional complementada con una banca de nicho, como puede ser Mifel, que entiende las necesidades locales, que entiende perfectamente a los inversionistas de la región, con fondos globales como las Fibras, los ERPIs, las SECADES, que han invertido putrimillones de dólares en Los Cabos, ¿no? Acuérdense que yo tengo una definición, millonarios es a todos los que aspiramos, multimillonarios son los que admiramos, y putrimillonarios ya huelen medio feo, ¿no? Entonces, han invertido cantidades putrimillonarias en Los Cabos. Fondos privados. Yo insisto, si tenemos la seguridad de la inversión, con los rendimientos que estaba platicando Michelle, con la ventaja del tipo de cambio, para un americano se va a volver 30% más barato Los Cabos, independientemente si hay turismo global o no hay turismo global. Con estructuradores como Michelle, locales, que entiendan, complementados con fondos privados como nosotros, y un desarrollador como Ricardo, se cumple la amalgama, se cumple esta cadena de valor financiero que nos permitirá que el destino de Los Cabos, desde la banca de desarrollo hasta el proyecto de inversión, tenga una ruta crítica. Y bien importante, con esto termino mi comentario ahorita. ¿Cómo vendemos, cómo difundimos, cómo mercadeamos a Los Cabos para quitarle esta etiqueta de destino de sol y playa, de destino para ir a descansar, y cambiarla a un destino de inversión? Cambiarla como un destino donde se pueden tener rendimientos de largo plazo estables y seguros, con una ventaja temporal del tipo de cambio. ¿Cómo le hacemos ver a estos fondos en Texas, a estos fondos en California, a estos fondos en Arizona, que están ganando 0.25% anual hoy su dinero en la chequera y que aparte tienen un tipo de cambio del 30% más barato en México hoy? Que volteen, no necesitamos cientos de millones, volteen a ver a México y a Los Cabos como un destino de inversión seguro, estable y de largo plazo. Hay que cambiar la mercadotecnia de Los Cabos. No es un destino turístico, obviamente es la materia prima, es un destino de inversión. Y en cuanto podamos viajar a Los Cabos, Michelle, en cuanto podamos estar por allá, eso es lo que va a hacer Land & Building. Cambiar el destino turístico de Los Cabos por un destino de inversión y así promocionar. Exacto. Obviamente, nuestra materia prima seguirá siendo el turismo, pero es una materia, Gaby lo acaba de decir perfectamente, la trabajamos y la transformamos de un turista de una sola vez a un habitante de Los Cabos. Pero
Qué importante lo que dices ahorita y te agradezco, qué interesante, un destino de inversión, porque al final eso sucede aquí en Los Cabos, incluidas las dos C, tanto el crédito, que en este caso Banorte y MIFES lo hacen muy bien, y el capital a través de los esquemas de inversión privada, principalmente. Acabas de hablar de Vertex, un fondo bueno, Vertex, impresionante, ¿no? Sí, han hecho... Y Fibra 1 y todas las que están listadas han invertido ahí. Sí, pero aquí lo interesante, fíjate, la percepción empresarial, porque hemos platicado con muchos empresarios, es que no hay crédito. Yo aquí, Ricardo, perdón, déjame hacerla no se me puede quitar la sangre de locutor, pero Gaby y aquí, en este caso, Gabriel... A mí me falta decir algo con respecto a los... Michelle, disculpa. Adelante, Gaby, por favor. Sí, me falta decir algo con respecto a los créditos de proyectos de inversión. Ahorita hablamos nada más de los créditos PYME, pero los créditos de proyectos de inversión no se han detenido. Okay. Los créditos de proyectos de inversión en todos los bancos, creo yo, continúan. Si tú empezaste una construcción y estás a la mitad, los bancos no vamos a dejar a la mitad porque es más perjudicial tanto para el cliente como para el banco. ¿Sí? Y los proyectos de inversión que están empezando en sus estudios y en sus análisis, siguen el proceso, no se han detenido porque son proyectos de inversión en forma general, hablando de aquí Los Cabos, hoteles grandes, lujosos, que bueno, tienen la oportunidad ahora mismo de cambiar esa parte de la sanitización y de todo esto. Sí tienen temas en que a lo mejor su tarifa va a ser diferente, lo tienen previsto, pero esos no se han detenido ni en su análisis, ni en sus autorizaciones, ni en absolutamente nada. Todos los proyectos de inversión siguen su curso porque es de aquí a un año, de aquí a 18 meses o de aquí a 24 meses. Estamos hablando de los grandes hoteles. Esos no se han detenido. Los proyectos de inversión en Banca MIFEL y en todos los bancos continúan siendo analizados y fondeados y se quedaron a la mitad. Eso era lo que quería aclarar. Excelente, pues bueno, como siempre nos gana el tiempo. Creo que esta mesa da para más. Con esto debemos de innovar, debemos de ver cómo vamos a voltear a ver de nuevo las inversiones y que los constructores y los inversionistas no tengamos miedo al crédito, como decía Michelle. Yo creo que ahí va a ser muy importante, como decía Jorge, que las instituciones como ustedes, Michelle, como Banca MIFEL, que está aquí localmente, que nos acerquemos, que nos den, más allá de respuestas, que nos den una opción real para empezar nuestros proyectos. Yo tengo 3 proyectos y pues voy a tener que empezar a voltear a ver cómo sí lo puedo hacer. Las tierras ya están, tenemos a los inversionistas como Jorge, que buscan un muy buen retorno. Yo creo que ahí me gustaría cerrar con la conclusión de la mesa, nos gana el tiempo. Me encantaría contigo, Gabriel, ¿con qué te quedas de la mesa? ¿Cuál sería tu consejo para nosotros los inversionistas locales en Los Cabos? No, pues la verdad es que aquí primero me robo unas palabras de Jorge, ¿no? Que comenta convertir y que Gaby también lo expresó bastante bien, y Michelle, ¿no? Que convertir a Los Cabos de un destino turístico a un destino de inversión, me parece que eso es de lo más rescatable de la mesa, ¿no? En ese sentido. Y de mi parte, la verdad es que creo que es muy relevante que se piense en las oportunidades. Ya hemos escuchado la frase tal vez ya trillada de que toda crisis hay que sacarle oportunidades, ¿no? O viene acompañada de oportunidades. En el caso de Los Cabos, en el tema turístico de alto nivel, creo que hay muchas oportunidades. Es la primera actividad que se activa, ¿no? Entonces, si se ponen ahora sí que las pilas en hacer este tema de sanitización, de los espacios que se tienen con las personas, etcétera, creo que puede ser de los primeras actividades turísticas que pueden activar en todo el país. Y segundo, en el tema de largo plazo, comentaba un poco del desarrollo, ¿no? El desarrollo de vivienda, etcétera, pensar en estas personas que ahora a lo mejor van a querer ir a vivir a Los Cabos de Estados Unidos y de otras partes del mundo y de otras partes de nuestro país, de México, que van a poder hacer su home office desde ahí. Yo creo que esos son temas muy relevantes en temas de que ahora que reabra la economía. Muchas gracias, Gabriel. Gaby, ¿con qué te quedas de la mesa? ¿Qué es lo que nos puedes decir? Lo mismo, me encantó lo de destino de inversión.
y también lo de hacer home office aquí en Voy a patentar la marca. Sí. Por Te favor, represento. tienes que hacerlo esto de sembrar los turistas y cosechar los residentes. Entonces, por Esa ahí. me Eso está encantó. buenísimo. Esa va a ser el eslogan, Gaby. Bueno, sí me quedo con eso, me parece muy importante externarlo. Michelle, que tiene el acceso a la comunicación y a los medios, creo que podemos hacer un buen trabajo externándolo, estas ideas, para poderlo ver ahora sí que a los empresarios y a lo que sacamos, ¿no? De aquí hacia internacionalmente. Creo que es bien importante manejar esto de destino de inversión y de home office. Yo creo que importantísimo. Claro. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Recuerden que estamos en lanandbuilding.com. Si quieren mandar sus preguntas a los especialistas, con mucho gusto se las hacemos llegar. info@lanandbuilding.com. Jorge, desde México, ¿con qué te quedas de la mesa? ¿Qué nos puedes compartir? Pues primero agradecido porque la realidad de compartir conocimiento y compartir estos comentarios con gente como Gabriel, como Michelle, como tú, contigo, Ricardo, es un privilegio. La verdad, primero agradecido. Segundo, pues para seguir con la misma idea que ya se ha formado, de transformar a Los Cabos en un destino de inversión, sembrando turistas y cosechando residentes, como ya vamos a hacer un eslogan completo de esto. Ese está muy bueno, Gaby. Ese nos los tienes que patentar ahí para la... Creo que creo que esto es lo más relevante de una mesa que empezó siendo económica y termina siendo una mesa de impulso hacia la inversión local. Yo creo que una frase que me gusta mucho es: invierte en ti para que otros inviertan en lo que tú estás haciendo. Creo que Los Cabos tiene que hacer eso, invertir en ellos mismos, venderse distinto. Michelle, tú que estás en los medios de comunicación, venderse de una manera distinta, empezar a difundir la seguridad, a difundir la certidumbre, a difundir esta ruta crítica que esbozamos aquí desde la banca de desarrollo hasta el proyecto de inversión. Y finalmente, como siempre he terminado mis intervenciones en estas mesas de Land & Building, y como siempre termino mis clases en el ITAM, yo creo que hoy más que nunca Los Cabos tiene que redefinirse con 3 marcas comerciales. Y perdón por el anuncio: Nike, Adidas y Johnny Walker. ¿Cuál es el eslogan de Nike, Gaby, Gabriel, Michelle? Just do it, solo hazlo. Just do it. De Adidas, Nada es imposible. Impossible is nothing. De Johnny Walker, Sí, sí me la sé yo. Keep walking. Él se la sabe muy bien, Michelle. Keep walking. En serio, hoy para Los Cabos, para México, lo que más deseo y lo que más pido es: no nos detengamos, sigamos caminando, solo intentémoslo, porque nada es imposible. Muchas gracias, en verdad. Gracias a ti, Jorge. Michelle, ¿con qué te quedas de la mesa? Primera vez que te veo del otro lado del micrófono. Regularmente tú me entrevistas, me das las preguntas, me dices qué tengo que hacer. En esta ocasión es diferente. La revista en sí es diferente. Es un espacio muy fresco, muy libre. ¿Con qué te quedas, Michelle? No, mira, yo primeramente agradecido con la oportunidad de platicar con 3 grandes personalidades en el medio financiero nacional y local. La verdad, el placer, y una revista importante que está detonando un gran crecimiento. Sí me siento, que como es Land & Building, pero sí me siento raro, Ricardo. Quiero preguntar y no puedo. No está fácil. Es más difícil esta labor de estar de speaker que de preguntón. Pero mira, yo me quedo con lo siguiente. La verdad es que quienes estén escuchando en este momento, hay mucho temor en la percepción de lo que viene. Nadie sabe lo que va a suceder. Eso es una realidad, porque nunca hemos vivido lo que hemos vivido. Podemos pensar que puede suceder. Lo que sí está sucediendo en Los Cabos, y hay que decirlo, es gente que está marcando, gente que está llamando, que está diciendo: Michelle, yo quiero alcanzar las obras que iniciaron antes que yo. Family and Friend, fondos de inversión, que dicen: si me va a llevar 6 meses de tramitología, de permisos, de licencias de construcción para desarrollar la vivienda inmobiliaria, quiero alcanzar los proyectos que me llevan ganados 6 meses. Esa visión la tienen algunos fondos de inversión, la tienen algunos Family and Friend, la tienen algunos banqueros, como en este caso Gaby. Yo sé que Banorte está muy activo aquí en Los Cabos también, por supuesto. Entonces, hay mucha gente que lo está pensando. Es decir, queremos adelantarnos a como ya estaba el mercado antes. Y eso
lo están haciendo los visionarios. Es tiempo de visionarios. Mira, también me quedo con la frase, aprovechando que está Gaby aquí, de Daniel Becker, cuando lo platicamos con él, que decía: Michelle, a mí me gusta el hockey. Yo lo que hago es ver hacia adelante, no estoy viendo al jugador o dónde le pega con el pot, sino estoy viendo el pot, dónde va a caer. Y él está viendo que está cayendo a fin de año. Yo sí lo veo también y coincido con los grandes especialistas. Es un año casi perdido, de reorganizarse en muchos ámbitos. Es casi perdido. No puedo decir que está perdido, y más en un segmento como el nuestro, en turístico. Pero yo me quedo con esos pensamientos de los grandes líderes, que en épocas complejas, en épocas difíciles, son épocas de oportunidades. Yo me quedo con eso, y Los Cabos está lleno de gente queriendo invertir para alcanzar los proyectos de inversión que ya se hicieron, sobre todo en el ámbito de Family and Friend, Family Office y algunos inversionistas locales. Así es que, contrario, Ricardo, muchas gracias por la invitación a estar de este lado. Es una experiencia diferente y el gusto de saludar, por supuesto, a mis amigos aquí en el país. Yo me quedo con varias cosas. Cuando iniciamos este proyecto de Land & Building, lo lanzamos en medio de la crisis. ¿Por qué lo lanzamos en medio de la crisis? Aquí voy a nombrar una frase de Jorge Castañares. Porque la intención fue acercar a las mentes más brillantes del mercado inmobiliario para dar un poco de luz a cómo vamos a empezar a reactivarnos, ¿no? La segunda frase que me encantó de esta mesa de diálogo, que aunque no es el medio de comunicación más grande y más importante, surgieron dos cosas importantísimas que estoy seguro que personas como nosotros, que somos los que estamos todos los días pegando ladrillos, lo vamos a tener en nuestra mente todos los días y va a cambiar la forma en la que lo pensamos. Gaby, te quiero dar las gracias. Personalmente tengo 20 años desarrollando, siendo director de proyecto, y el día de hoy me acabas de abrir una nueva ventana y me quedo con tu frase. Nosotros sembramos, cosechamos y hacemos vecinos a los turistas. ¿Qué frase tan hermosa, de verdad? La voy a aquilatar como no tienes una idea. Muchísimas gracias, me quedo con esa frase de esta mesa de diálogo, importantísima, y nunca me había llegado una frase tanto como la que acabas de decir. Me quedo también con la frase de mi buen maestro, porque es mi maestro actualmente. Jorge, muchísimas gracias. Aprendo de ti cada vez que estoy contigo, pero me encanta la visión que tienes de cómo ves a Los Cabos desde afuera, ¿no? Entonces, ya sabemos que somos turistas, tenemos una visión turística. De hecho, existe esa visión turística de Los Cabos. Somos especialistas en hacerlo sentir bien. Pero ahora tenemos que voltear a ver cómo hacer que nos volteen a ver los que quieren invertir, ¿no? Y ahí Gabriel nos lo decía, o sea, pues es que si los volteamos a ver, pues entonces tenemos que sentir cómo nos voltean a ver. Me quedo con esas frases maravillosas. La verdad que Michelle fue una extraordinaria mesa. Te agradezco infinitamente por haber invitado a estos actores tremendos. Se quedan cosas muy sencillas. Recuerden que Land & Building es para que el público nos entienda. Acerquemos a las gentes más brillantes y de aquí en adelante, como nos dijo Gaby, que esos turistas que vienen se conviertan en nuestros vecinos. Muchas gracias de corazón de parte de Land & Building. Los esperamos. Se queda el micrófono abierto para cuando ustedes gusten. Esta es su casa. Michelle, Gabriel, Jorge y Gaby, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias de corazón. Manténganse sanos. Manténganse en casa.